Y por última pregunta, ¿nos podrías compartir cuál es el proceso o los procesos en un reconocimiento aduanero? Sí, claro. Mira, pues de entrada lo que tienes que saber es que todo vehículo que traiga mercancías de comercio exterior debe pasar por el módulo de selección automatizada, que es el que te va a determinar si tu mercancía sale con desaduanamiento libre o se le aplica reconocimiento aduanero. ¿Okay? Si es el caso del reconocimiento aduanero, se le indica al operador que debe de pasar a ver el reconocimiento aduanero para que le aplique la inspección respectiva. Al menos aquí en Manzanillo, el proceso que se tiene es que por parte del personal de la Asociación de Agentes Aduanales tienen por ahí el canal de comunicación con los operadores para mencionarles o ellos avisar que tienen reconocimiento de un número de pedimento tal con un número de operación, que ese número de operación es el que les da el sistema al momento de modular el pedimento. Ya la Asociación de Agentes Aduanales nos notifica a nosotros mediante teléfono o mediante mensaje que tenemos un reconocimiento aduanero, y nosotros como agencia aduanal lo que hacemos es enviar a uno de nuestros dependientes, que comúnmente se les conoce tramitadores, pero es un dependiente autorizado de agente aduanal, para que se presente directamente con el verificador que haya sido asignado por parte de la aduana, hacer acto de presencia, notificarle a ellos que ya estás ahí porque debes de cumplir con cierto plazo para presentarte con ellos, ¿sí? Y ellos ya te dan indicación si puedes aperturar el contenedor o hasta que ellos te indiquen. Tú no puedes llegar, si no te has dirigido con el verificador, tú no puedes llegar y abrir el contenedor. Quien te debe dar la orden es el verificador, porque es incluso el que determina ahí la hora de apertura del contenedor, ¿sí? En este caso, por parte del verificador, está el proceso de que ellos verifican primero documentalmente la información, ¿sí? Donde verifican que lo que viene documental esté correctamente declarado en el pedimento, ¿sí? Número de factura, me preguntaban hace rato los errores, bultos, peso, cantidad de mercancía. Ahí les hacen la primera revisión documental y posteriormente, una vez que ya te pidieron a ti que apertures el contenedor y que lo empieces a desconsolidar, van y hacen la revisión física de la mercancía. En este caso, si traes maquinaria, por ejemplo, y que es obligatorio declarar la marca, modelo y número de serie cuando estos existan, pues ellos van a verificar que la marca, el modelo y número de serie coincida con la mercancía que estás trayendo y con lo que se declara en el pedimento. Si estás hablando de productos a granel o productos químicos y traes un certificado de análisis o una lista de empaque donde se declare un número de lote, ellos también verifican que físicamente la mercancía venga el número de lote, o en su momento, incluso hablando de productos químicos, ellos pueden llegar incluso a hacer lo que es el proceso de toma de muestras para poder verificar que un producto se le conoce como productos de difícil identificación, lo cual de alguna manera no te permite determinar si en ese momento lo que tú traes está correctamente clasificado. Es cuando mandan la muestra a México. Así es. Okay. ¿Sí? Pero una vez que se hace esa revisión tanto documental como física, si todo está correcto, el verificador regresa a su lugar de trabajo para hacer el reporte respectivo y cerrar la operación del reconocimiento aduanero, para que posteriormente se le entregue al dependiente el pedimento ya liberado y el pedimento se le entrega al transportista para que pueda retirarse de la a la orden de verificación de mercancías en transporte, que es una de las facultades que tiene la aduana. La orden de la jaula. Ajá, exactamente. ¿Sí? La orden de verificación de mercancías en transporte es aplicada, como su nombre lo dice, la aduana se la aplica al transportista. Ajá. Y en un momento dado el transportista es el responsable en ese momento de la verificación de esa mercancía. Lo que pasa en la práctica, y comúnmente se podría decir que lo que nosotros hacemos como agencia aduanal es facilitar esa parte de la salida de la mercancía, porque nosotros sabemos lo que trae el pedimento, sabemos lo que trae el camión, muchas veces el operador no. ¿Sí? Entonces es como que facilitarle el proceso a la aduana y al transporte para que la verificación sea más rápida. Pero en sí, incluso cuando hay una retención de mercancía, cuando hay un embargo precautorio, incluso en acta se le notifica al transporte. Nosotros hacemos acto de presencia como testigos y para apoyar en el proceso que sea más rápido. Pero en una orden de verificación de transporte es aduana o transporte. Aduana o transporte. Usted nada más se define como apoyo. Ah, ok. Entonces el transporte como tal no puede solicitar la liberación. Bueno, en este caso tú también tendrías que ver si solicitas la liberación de la carga o de tu unidad. No, de la unidad. Yo me refiero a la liberación de la unidad.
Tú podrías solicitarla también haciendo uso, una práctica que qué bueno que ya le están haciendo. Yo te podría decir que es que la regla debería ser, o la regla es más bien y que casi nadie la hace, es que tú al final, aunque sea un trayecto muy poco hablando de un traslado local, tú estás trayendo una mercancía, ¿sí? Y para ende tú necesitas tener una carta de aporte que ampare el transporte de la mercancía. ¿Sí? Si tú al momento del reconocimiento o de una orden de verificación de mercancías en el transporte, tú entregas tu carta de aporte, en el proceso, no te voy a decir que luego, porque tarda, pero en el proceso donde se está levantando el acta de retención, ya sea por reconocimiento o por orden de verificación, en ese mismo acto a ti te están liberando la unidad. ¿Por qué? Porque trabajas conforme el artículo 202 del reglamento. Okay. Sí, la cuestión aquí es que tienes que amarrar la ley aduanera donde te dice que el transporte queda como fianza de la totalidad de mercancía por el problema que se pusiera. Pero se traduce o se entiende que como que para la aduana el transporte es de la mercancía. ¿Sí? Así es. Pero entonces, ahí el reglamento de la aduana te dice el procedimiento es que para tú demostrar que es un transporte que no pertenece ni al importador ni a la mercancía, presentas tu carta de aporte. La carta de aporte. Sí. Y digo, ahorita sí ya hay transportes que lo están haciendo. ¿Sí? Pero antes incluso tenías el problema que te detenían la mercancía y el transporte y tenías que meter un escrito donde mencionabas se adjunta, carta de aporte, etc., para la liberación de la unidad. Entonces ahorita si yo como operador traigo mi carta de aporte ya antes de entrar a cargar y me toca hacer ese trámite, si presento mi carta de aporte ya no tengo que hacer el escrito. No. Esa era mi duda. Sí. Okay. En ese momento tienes que presentar, incluso te puedo decir, a nosotros ya nos ha pasado que nos toca rojo, nos van a detener la mercancía y la misma verificadora te dice, tienes carta de aporte para que me la traigas y te hago porque digo, no es luego, porque al final tú como transportista tienes que esperar a que autoricen el ingreso de la mercancía. Pero, te digo, en el momento en que te dicen, retómese la mercancía, recinto fiscalizado, etc., por lo que se refiere a la unidad fundamental de tal, toda vez que se acredita su legal estancia, etc., procede su liberación. Entonces, en el momento que a ti te bajan el contador en la terminal, ahora sí te vas. ¿Pero por qué? Porque en ese momento del reconocimiento tú estás presentando la carta de aporte de la unidad. Si no, es cuando tienes el problema de que tienes que meter. Por eso es bien importante antes de entrar a cargar a la aduana, llevar tu carta de aporte. El detalle es que la mayoría de las veces ni el cliente ni la agencia aduanal te quieren compartir datos, ni de la mercancía, ni del destino, hasta que no sale la mercancía o sale el contenedor de aduana. Por eso muchas veces el transporte no puede generar una carta de aporte porque no tiene datos. Eso es ahorita por todo lo que te pide la carta de aporte. Pero el complemento de la carta de aporte que tiene 1 o 2 años, pero tú desde cuándo estás obligado a generar una carta de aporte. Siempre.